¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Cestillano y pues ya este sería el tercer video sobre la unidad de medicina preventiva, donde vamos a hablar del transporte, que pues bueno, el caballo generalmente durante su vida pues se tiene que transportar al menos una vez, ¿no? A donde tú quieras, que a una subasta, que al veterinario, que a venderlo, que obviamente a un evento deportivo, para eso lo tienes, ¿no? Entonces, el transporte de caballos, pues va a ocurrir, ¿no? Va a ocurrir y el veterinario creo que es una parte importante, el veterinario debe de estar ahí supervisando y claro que es parte de la medicina preventiva, ¿no? De hecho, yo les diría que ocurren muchos accidentes en caballos durante el transporte. Bueno, eh, se supone que el caballo se domesticó hace 5000 años aproximadamente, ¿no? Entonces, se tienen por ahí, digamos que ciertas referencias, ¿no? Donde se podría decir que el primer transporte ocurrió hace 3500 años vía marítima, seguramente con las guerras. Eh, los registros indican que viajaban bajo cubierta padecían más problemas. La primera transportación terrestre en 1770, en el siglo XIX, jalados por caballos, de 1840 a 1950 vía férrea. Con la Primera Guerra Mundial se retornó al transporte terrestre con el motor de combustión interna y de 1920 a 1950 se hacían desplazamientos de corta distancia. Eh, bueno, también hay que decirlo que o sea, últimamente, ¿no? Digamos, las últimas décadas, también se utiliza mucho el transporte por vía aérea. Y pues bueno, ahorita podríamos decir que esos son los dos que se utilizan, el transporte terrestre y el transporte vía aérea, ¿no? Esos serían las dos que se utilizan actualmente en caballos, mucho más el terrestre. El que es por vía aérea, pues es solamente en caballos que son de concursos internacionales, caballos digamos, ganadores, ¿no? Eh, o que se van a vender. Eh, digamos que obviamente para pagar todo el transporte y todos los trámites que hay que hacerse, generalmente este tipo de transporte se hace cuando es de forma internacional o digamos que grandes distancias. ¿Qué es lo que pasa con el transporte? Por qué es tan malo o por qué causa tantos problemas? Pues porque provoca mucho estrés, ¿no? Y por lo tanto provoca inmunosupresión y por lo tanto provoca muchas enfermedades al caballo. De hecho, hablaremos en el futuro, probablemente en clínica, de la fiebre de embarque, ¿no? Que no es más que la inmunosupresión del caballo y ahí van a actuar virus, bacterias después y es algo que se puede complicar mucho. Pero bueno. Hay variaciones en temperatura y humedad, hay una pobre ventilación, inhalación del humo de los carros, inhalación de amoníaco si es que van con su propia orina ahí, no se limpia la cama que lleva, falta de agua y alimento, que esto también es común que el dueño no lo interprete o piense que porque no coma y no beba va a llegar mejor y va a desempeñarse mejor. El manejo, chicos, aquí sí em, obligan a los caballos a subirse al remolque y luego a bajarse. Ocurren muchas catástrofes cuando el caballo lo van a subir o cuando lo bajan. Han muerto caballos, se han fracturado, traumatismos muy severos. ¿Por qué? Por no saber manejarlo o por querer obligar a los caballos a subirse al remolque. Subirse yo creo que más. Entonces, es muy común que antes más bien que durante se sube el caballo al remolque, ocurran muchos accidentes. De hecho, ahí les cuento, cuando estaba en Estados Unidos, en el hospital donde estaba trabajando, nos prohibían tocar al caballo antes de que el dueño firmara la responsiva. ¿Por qué? Porque mientras lo bajaba del remolque podía ocurrir un accidente. O luego, digamos, tú quieres, ¿no? Te sientes muy veterinario, muy domador de caballo, entonces entregas al caballo y lo quieres subir al remolque. Igual, nos decían, una vez que el caballo se da de alta y salga del hospital, se lo das al dueño y que él lo suba al remolque, porque si pasa un accidente mientras tú lo estás subiendo, te pueden dar, ¿no? Entonces era así de, no puedes tocar el caballo hasta que se firme la responsiva y una vez que el caballo se da de alta, sale de las instalaciones del hospital, o sea, ya estás en el estacionamiento y se lo das al dueño y no lo vuelves a tocar, ¿no? A menos que él te diga,
¿Por qué? Por el problema de esto de las demandas. Y sí, al subir el caballo o bajarlo del remolque ocurren muchos accidentes. Retirarlo del ambiente familiar y llevarlo a otro lado, el confinamiento, el ruido, el movimiento, ¿no? Y obviamente pues ahí el caballo tiene que estar guardando el equilibrio, es muy cansado, es muy estresante, eh, va a haber, va a haber muchas complicaciones a causa de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como veterinarios para asesorar un transporte o sí, un viaje? Sería planificar, ¿no? Primero que nada el trayecto. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer paradas. En un viaje terrestre, lo máximo que se puede transportar un caballo son 8 horas. Y cuando digo máximo es un límite. De hecho, te recomiendan que sea menos, ¿no? Digo un máximo por la logística del viaje, o sea, por si no te da para que sea cada 4 o cada 6. Si no puedes más, pues entonces lo haces cada 8, pero es lo máximo que puedes transportar un caballo con comida y agua, ¿no? 8 horas nada más, después hay que bajarlo, ¿para qué? Para que orine, para que se distraiga, se desestrese, se estire, se muevan sus músculos, incluso en lugares donde haya pasto, ¿no? Entonces, es parte de tu planificación. Si tu trayecto va a durar más de 8 horas, tienes que hacer por lo menos una parada y así, ¿no? En lo subsecuente, si va a durar tantas horas, tienes que planificar dónde y dónde te vas a parar para que tus caballos descansen. Después tienes que checar el transporte, tienes que checar el piso. Me han tocado un par de caballos que se les rompió el piso del remolque y llegan traumatizados, fracturados, son casos muy feos. Y este caso yo no lo vi, pero me lo contó un doctor con el que trabajé. Él fue a verlo, yo me quedé de hecho en la clínica para atender a los caballos, precisamente porque él se tuvo que ir. Pero dice que le tocó un caballo que no sé qué tenía el remolque, si ya estaba muy oxidado el piso se rompió y el caballo o sea, cayó al asfalto, el chofer no se dio cuenta y quedó nada más así apoyando carpos y tarsos, sus patas se quedaron atrás, ¿no? Obviamente el caballo sufre mucho y aparte es muy, muy traumatizante, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Pasan. Hay que tener mucho cuidado, hay que revisar el transporte, hay que revisar el de dónde se engancha, hay que revisar las llantas, hay que revisar que tenga sus techos bien, que le vas a poner para que coma el caballo, el tipo de cama, hay que lavar el remolque, todo este tipo de cosas. El estado del caballo, hay que revisar los caballos desde antes, sí, sí, si no van bien, no tiene chiste que hagas el viaje y la documentación, ¿no? Todo lo que sea necesario, como ya lo platicamos en clase, si vas a viajar, si vas a cambiar de estado, necesitas una guía sanitaria o el pasaporte internacional, y si vienes a ir a otro país, pues con más, ¿no? Vas a necesitar eh, el pasaporte internacional y vas a necesitar los certificados de salud que te pidan en el país donde vas. Aparte vas a necesitar tú, o sea, tus papeles, ¿no? Los papeles de las personas con las que viajas. Si vas a cambiar de país, necesitan pasaporte, la visa que se necesite para el país a donde vayas, este tipo de cosas. Ahora con lo del COVID también se requerían o se requieren certificados médicos. Las placas, si vas por carretera, las placas, que todo esté en orden, tanto de la camioneta que llevas como del remolque, este tipo de cosas hay que planearlas. Bueno, aquí algo que es importante es que probablemente el punto álgido, el punto más importante de este tema del transporte es el subir al caballo al remolque. El caballo no le gusta meterse en un lugar oscuro y cerrado porque obviamente le va a dar miedo, es algo peligroso en su mente, es algo que implica peligro de muerte, entonces no se va a querer subir y normalmente lo que hacemos es obligarlo, quererlo meter a la fuerza y lo que casi siempre pasa es que se avienta y choca con todo, se hace laceraciones por todos lados, se llega a fracturar o repara, ya cuando está aquí repara, se pega en la nuca, aquí arriba en el techo del remolque y ocurren catástrofes, ¿no? Entonces, pues aquí mencionar estos puntos importantes. Otro punto importante también, por ejemplo, es que si llevas un caballo, si vas a transportar un caballo que está lastimado de un miembro locomotor, es que ese miembro locomotor vaya hacia adentro. O sea, si se lastimó un miembro anterior, eh, va a ir con la cabeza hacia atrás. Si se lastimó un miembro posterior, miento, es al revés. Si se lastimó un miembro anterior, va a ir con la cabeza hacia adelante y si se lastimó un miembro posterior, va a ir con la cabeza
hacia atrás. ¿Por qué? Para que el primer paso, que es el peligroso cuando se baja del remolque, lo dé con los miembros que no están lastimados. ¿Sí me expliqué? Así como va, por ejemplo, sería si estuviera lastimada una mano para que baje con sus patas bien buenas. Y si va lastimado de una pata, lo subes al revés para que cuando se baje, baje con los miembros que no están lastimados. ¿Sale? Bueno, déjenme recordar si hay alguna otra cosa del remolque que mencionar, que ahorita recuerde. Me parece que ya no. Sí, me parece que no. Ok, entonces, hay varios tipos de remolques. El más común es este de 2 caballos, ¿sí? Que le llaman, ahí no me acuerdo, pero bueno, en este caso va en el mismo sentido del remolque y las cabezas van acá. Aquí llevan un espacio, ¿sí? Para que pueda ir alguien o para que lleves aquí el alimento, el agua. Y este dicen que es el más cómodo, es el que se recomienda más, que es en diagonal, en donde los caballos van así. También es menos peligroso porque esta barra de en medio es peligrosa al momento de que van adentro o desde que se suben, se golpean mucho con esta barra. Entonces estas divisiones se van plegando, ¿sí? Entonces el primer caballo no tiene ningún obstáculo, lo suben y después ponen esta división, suben otro y ponen esta división. Entonces recomiendan este, obviamente estos remolques son más caros, dependiendo también del material del que sean. Em, Vean, por ejemplo, este tipo de remolques, vean digamos ya remolques para gente que tiene más caballos. Eh, le llaman de cuello de ganso. Ajá. Eh, ¿Qué cosa hay que ver del transporte? La protección, ¿sí? Ya del remolque, hablando del remolque, hay que ver que los caballos no se vayan golpeando. Tenemos este tipo de protectores para que no se golpeen los miembros locomotores y también hay unas como tipo cabeceras, como de estos que se ponen, por ejemplo, los de box para protegerse cuando están entrenando. Así hay unas para caballos para que no se golpeen en la cabeza. También hay que ver los materiales que tienen los remolques, algunos hasta le ponen material esponjado. Respecto al espacio, también aquí tengo este documento que nos habla de, digamos, necesidades específicas, por ejemplo, para caballos adultos, cuánta superficie de espacio necesitan, potros, ponis, potrillos, y aquí les voy a mostrar ahorita. Igual tenemos caballos adultos, caballos jóvenes, bla, bla, bla. Eh, Aquí les dice viaje de hasta 48 horas. Acuérdense que los viajes terrestres no se puede viajar más de 48 horas ininterrumpidas. Más de 8 horas, perdón, más de 8 horas ininterrumpidas. A las 8 horas por lo menos, máximo, tienes que dejarlo que por lo menos se baje el caballo y haga una parada. En el caso de viajes aéreos, pues los aviones tienen mucho más adecuaciones, tienen agua, tienen comida, llevan un veterinario, entonces estos viajes pues obviamente pueden durar hasta 24 horas, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando, generalmente los viajes más comunes son viajes terrestres. Estas son las condiciones de espacio que necesitan. Como pueden ver, es un promedio de 1,75 metros cuadrados. En este de acá te recomiendan igual, 1,75 metros cuadrados, sería como que el estándar. Las condiciones del caballo, pues qué condiciones de temperatura, hay que medir la temperatura, la humedad, la cama que llevan, la comida y el agua, es importante que lleven comida y agua para disminuir el estrés y para que no tengan, estos periodos de ayuno son muy malos para el sistema digestivo y lo que les decía, descansos cada 8 horas, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Este son el tipo de remolque más común, digamos que es el más barato, puedes llevar 2 caballos, tienen esta barra en medio. Eh, Algo importante de la higiene es lo que les decía en el video anterior, pues entre caballo y caballo, pues lo ideal es que se lave. La gente no lo hace, normalmente tiene sus remolques súper puercos. Hay gente que se dedica a hacer fletes de caballos, estos por obligación, digamos que por un buen servicio, sí tendrían que lavar y desinfectar su remolque. Si es tuyo y es tu cuadra, o si es del, digamos, es del rancho en el que trabajas, lo ideal es que sí se lave, por ejemplo, semanalmente y se desinfecte cada 3 o 6 meses junto con todas las instalaciones. Aquí, por ejemplo, vean, este está un poco incómodo, lo ideal es que sea una rampa y que no tenga mucha inclinación, así como esta, ¿sí?
Y otro punto importante también es que el caballo, ¿cómo les diré? Su capacidad visual solamente se basa, digamos, en tener más bastones que conos. Entonces no ve tan nítido y no ve todos los colores. Entonces, cuando un caballo tiene algo iluminado y ve algo más oscuro, el caballo lo ve como si fuera un hoyo, solo lo ve negro. Entonces, este es un gran error que siempre cometen. Tienen el remolque todo oscuro y por eso el caballo no quiere entrar. En cambio, lo ideal es que trates de que ponerlo, digamos, de forma que le dé el sol con las ventanas abiertas para que el caballo vea lo que hay adentro y así es más fácil que entre, ¿no? Y aquí incluimos lo del manejo. Obviamente hay que estarle dando refuerzos positivos. Si me explico, es tener paciencia, es todo un proceso, ¿no? Enseñarle a un caballo a subirse a un remolque, aunque a veces el veterinario tiene que participar en eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, vean estos remolques, pues vean cómo el caballo, esto es lo que les digo, que van en diagonal, el caballo pues va viendo, va viendo hacia dónde va cómodo, vean aquí, va viendo otros caballos, se ha demostrado que ver otros caballos disminuye mucho el estrés, disminuye mucho algunas patologías y disminuye mucho las estereotipias, por ejemplo, que con que un caballo ve otros caballos, lo relajan, ¿no? O sea, eso ya está demostrado. Vean por aquí, por ejemplo, estos son muy nice. Vean, ahí tiene su rampa que es automática. Vean el material, obviamente tiene que ser antiderrapante. Lo que les decía es que un error es que luego son muy inclinadas y el caballo no va a querer subir o le va a ser muy incómodo. Estas, por ejemplo, resuelven eso donde solo es un escaloncito, ¿no? Algo que a veces se hace es que en lugares donde hay caballos o en hospitales es que tienen banquetas altas para que digamos que se nivelen cuando vienen este tipo de camionetas. Una improvisación que es muy mala y que puede haber muchos accidentes son estas camionetas de redilas, ¿no? Que nada más agarran y lo suben como si fueran puercos y ahí el caballo sufre mucho estrés, incluso se puede salir, ¿no? Si las redilas están bajas, y se puede estar resbalando, se cae. Estas camionetas son muy incómodas para el caballo, pero bueno, si no hay otra opción, pues lo que les digo es eso, algunos lugares tienen la banqueta, buscar una banqueta alta o algunos lugares la tienen, que esté más o menos a la altura de estas camionetas para que no tenga que haber este brinco tanto, por ejemplo, este brinco está muy pequeño, ¿no? Esta inclinación es demasiada, ¿no? El caballo entra muy incómodo. Eh, bueno, ok. Hay dos tipos de remolques. Esta diapositiva se la robé, literalmente se la robé al médico Manuel Ramírez, ahí para darle su crédito. Esta diapositiva es de él, pero me gustó mucho para poder entender los tipos de remolque, ¿no? Los que van a la defensa, que sería esto, la defensa de la camioneta, hay que tener en cuenta que tienes que cambiarle la defensa porque las defensas normalmente ahora ya son de plástico, no aguantarían el peso del remolque, entonces tendrías que tener una defensa específica. Tiene una capacidad de 1 a 4 caballos, como son estos, ¿sí? Vueltas menos amplias, menor espacio de almacén, o sea, puedes guardar estos, ¿sí? En más lugares, en estacionamientos, 1 o 2 ejes. Solo necesitas la licencia de automovilista y es una reversa más cómoda. Luego tenemos los de cuello de ganso, ¿sí? Que son estos. Estos es donde les digo que va el caballo más cómodo en diagonal. Dice que es más costoso, más estable, obviamente más costoso es más grande, ¿no? Tiene mayor capacidad, pero las vueltas son más amplias, tiene mayor espacio de almacén, pero también para guardarlo necesitas un lugar más grande y necesitas licencia de chofer por el número de ejes y ya necesitas camionetas con mucho más potencia y obviamente un chofer más experimentado, ¿no? Y bueno, por último ahí les cuento ahí nada más como la guía sanitaria que vimos ya en clase, que es para viajar de estado a estado. Les cuento aquí que hay un instructivo para llenarla. De hecho, son muy fáciles, ¿no? O sea, ¿para qué la necesitas? En este caso, nosotros vamos a mover animales. Digamos, es el formato, nomás que se los pongo parte por parte. Vean cómo lleva los datos del interesado, la empresa, ¿sí? De dónde viene y a dónde va con la dirección y todo, la cantidad, el tipo nosotros pues siempre vamos a poner equinos y vamos a poner cuántos machos y cuántas hembras, porque esto lo revisan en los puntos de verificación.
Motivo, pues en este caso, normalmente es en caballos, pues podría ser exportación, podría ser feria de exposición, deporte o espectáculo es el que más vamos a poner. Identificación, pues cómo están, ¿sí? Generalmente en caballos se le pone por color o por raza, eh, o por el fierro podría ser, y aquí viene cómo es la identificación, si es que fuera el producto, en este caso no. Eso tampoco se llena, es solo para productos. Y acuérdense que estas guías solo tienen una vigencia de 3 días, entonces hay que poner en qué momento, cuándo se planea salir y cuándo se planea llegar. Eh, Puntos de verificación por los que se va a pasar, esto también es importante llenarlo. Y pues nada más, ese sería el tema de transporte. Nada más, pues repetirles que el tema de transporte en realidad sí es muy importante porque ocurren muchos accidentes durante el transporte de caballos si no lo hacen bien, si no hay una buena planeación, si no está bien asesorado y el veterinario pues debe de participar, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte es todo y ya solamente nos quedaría el tema de vacunación y desparasitación. Que tengan un excelente día. Nos vemos en el siguiente video.